Hola, bienvenidos a temas de derecho, algo de la asignatura de responsabilidad civil, hoy con el tema de reparación del daño. Bueno, el daño es todo agravio que sufre una persona por la no ejecución de una obligación. Eso está contenido en el Código Civil del Distrito Federal, en el artículo 2108, que dice que se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Asimismo, en el Código Civil de Tabasco, en su artículo 2050 se define al daño como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la realización del hecho que la ley considera fuente de responsabilidad. Y entonces preguntamos, ¿qué implica un perjuicio? El perjuicio indica un deterioro o detrimento de un bien, una ganancia lícita que se deja de percibir o detrimento de una reputación. Bueno, eso lo podemos ver también en el mismo artículo, el 2108, que señala que se considera perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. De esto podemos también decir de los daños que son directos e indirectos. Los directos se refieren básicamente a los perjuicios o menoscabos ocasionados de manera inmediata sobre bienes o sobre una persona directamente, como lo dice, y la forma de hacer un daño indirecto es el que se sufre o el que sufre una persona como consecuencia de esos daños directos que otra experimenta. La clasificación de los daños de manera más habitual se hace por su naturaleza, y estos serían los daños patrimoniales o materiales y los daños extrapatrimoniales o morales. De los primeros, los daños patrimoniales o materiales son aquellos que afectan al patrimonio del perjudicado y se caracterizan por ser cuantificables y por tener carácter objetivo. Se dividen a la vez en dos categorías: los daños emergentes y el lucro cesante. Del daño emergente es el que es, o se podría entender como la disminución de los valores patrimoniales que el perjudicado tenía en su haber. Por ejemplo, los daños materiales del automóvil en un accidente de tránsito, o los daños ocasionados por un vecino como consecuencia de la rotura de una cañería. También se considera como daño emergente aquellos daños que son indirectos, pero que tienen una causa inmediata a los anteriores. En el primer ejemplo, los medicamentos administrados por un dolor de cervicales como consecuencia directa del accidente de tránsito. En el segundo ejemplo, vemos que podrían ser los gastos de un hotel en el caso de que se tenga que abandonar la casa un par de días como consecuencia de los daños y de su reparación. El lucro cesante es esa ganancia que ha dejado de obtener la víctima del daño como consecuencia de este. Bueno, vamos a imaginar lo siguiente: que el conductor del vehículo, por ejemplo, era un taxista y no ha podido trabajar durante esos días. También el piso del perjudicado por la cañería rota era el despacho de un profesional, de un abogado, y lo ha tenido que cerrar para que se repare esa avería. En ambos casos, el lucro cesante serían las pérdidas económicas relacionadas con el no poder realizar su actividad. Ahora bien, hablemos de los daños extrapatrimoniales o morales. Son aquellos que afectan a los bienes o derechos asociados a la esfera íntima de las personas, como puede ser la vida, el honor, la dignidad, la reputación, la propia imagen, la estima social o la salud física. Por su naturaleza es difícil reparar este tipo de daños. Por ejemplo, es difícil devolver un buen nombre a un político que ha sido difamado, y es simplemente imposible devolver la vida a un ser que ha fallecido en un accidente de tránsito.
por ejemplo. La carga de la prueba en este sentido corresponde a quien reclama la indemnización correspondiente. Y dado su carácter subjetivo, también es un aspecto que suele presentar ciertas dificultades. Sin embargo, si la reclamación de los daños morales es compatible con la de los daños patrimoniales, se tendrá un parámetro para la indemnización. Por ejemplo, si un actor es objeto de una campaña de descrédito y como consecuencia de esto pierde un contrato de publicidad, podrá reclamar como daños patrimoniales la cantidad que hubiera percibido por dicho contrato y a la vez una reparación del daño provocado a su imagen en este concepto de daños morales. Un mismo suceso puede dar derecho a una indemnización por ambos tipos de daños, como podemos ver en este ejemplo. En los daños morales se puede incluir también los daños corporales o físicos, que son aquellos que afectan a la salud, a la integridad física de las personas. Por ejemplo, son daños corporales las secuelas de un accidente de tránsito y suelen tener los siguientes efectos. Algunas consecuencias patrimoniales, como podrían implicar esos perjuicios económicos. Como consecuencia de un daño corporal se podrían producir daños emergentes, como lo es los gastos hospitalarios, farmacéuticos, el costo del transporte que se hizo hacia el centro de urgencias, y también habrá un lucro cesante por las pérdidas económicas derivadas de no poder trabajar durante el periodo de hospitalización y recuperación. Ese puede ser un buen ejemplo. Ahora bien, también existen consecuencias no patrimoniales, también pueden ser o deberán ser reparados en la medida de lo posible. Por ejemplo, el precio del dolor. Es algo muy subjetivo y difícil, pues la indemnización debe ser tanto para el dolor físico que experimenta la víctima como consecuencia de la lesión, como el padecimiento moral que le supone saberse lesionado. El daño estético, bueno, aquí hay que puede ser resarcible. Las secuelas estéticas de carácter permanente, como es la cicatriz o deformación o algún rictus facial, etcétera, que sean perceptibles a simple vista. Y puede tener consecuencias patrimoniales, claro. Por ejemplo, si esto afectó a algún artista, algún modelo. También hay daños estrictamente morales, como el daño corporal que pueda comportar una serie de renuncias, como puede ser el ya no poder hacer deporte, no poder vestirse solo, entre otras. Son difíciles de demostrar y de cuantificar. La pérdida del placer vital, de un daño existencial, podríamos llamarle, y sin embargo puede ser reclamado. Pues hasta aquí este tema, que espero haya sido de utilidad, y nos veremos en una próxima. Gracias.